Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío de Belén Pérez Jiménez. En este video vamos a completar nuestra segunda parte del proyecto de la materia de juicios orales que llevo en la licenciatura que estoy estudiando, que es la licenciatura en Derecho. En esta segunda parte de nuestro proyecto vamos a complementar el video que habíamos hecho anteriormente en el primer proyecto, que se trata de qué son los juicios orales. En este video vamos a complementar la información hablando acerca de los complementos de los juicios orales y qué pasa si una de las partes no asiste a un juicio. Como ya antes lo habíamos comentado, el juicio oral penal en México es un proceso judicial que en los últimos años ha venido siendo muy relevante, ya que en el juicio oral penal se busca una transparencia, una rapidez y una eficacia en la resolución de los conflictos penales. A través de este sistema se busca garantizar que los derechos de nosotros los individuos o las personas involucradas en un proceso penal. Así también se busca fortalecer el principio de presunción de inocencia. ¿Qué sería? Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. El proceso de un juicio oral penal se divide en varias etapas que son realmente fundamentales, como se había mencionado en el video anterior, ya que estos permiten garantizar un juicio justo y transparente y se dividen en diferentes etapas, que es el juicio oral en México. Como lo habíamos mencionado anteriormente, tenemos la etapa de la investigación, que es donde se recopilan pruebas y evidencias de la defensa, así como quien presenta la acusación. La etapa intermedia, que es donde se realiza la audiencia, donde se recaban todas las pruebas y se resuelven en sí los incidentes procesales que se van a presentar ante el juicio. Consiste también en la etapa de juicio, que es el momento en el que se realiza y se lleva a cabo todas las presentaciones de pruebas, o sea, donde presentamos todas las pruebas, todos los alegatos en contra de las partes. Y finalmente tenemos lo que es la etapa de la sentencia, que esta parte es la más importante porque el juez ha emitido su resolución final, tomando en cuenta todas las pruebas que nosotros hemos presentado durante el juicio, durante todas las etapas anteriores. El juez toma una resolución, sea a favor o sea en contra, tomando en cuenta la situación que estamos llevando a cabo en este juicio. Es muy importante también destacar que durante todo el juicio que se realiza en México se está garantizando el derecho de ambas partes a una defensa adecuada, a un juicio que sea público y obviamente a ser escuchadas de manera imparcial, a que se declare o a que se exprese todo lo que se está presentando. También hablaremos acerca de lo que pasa si una de las partes no se presenta a un juicio oral en materia penal. Cuando una de las partes no se presenta a un juicio oral en materia penal, las consecuencias varían dependiendo de qué parte sea la que no se presenta, ya sea el acusado, la defensa, el fiscal o la víctima, y del sistema legal en específico. Sin embargo, hay ciertas reglas generales que obviamente se aplican en muchos sistemas judiciales. Como por ejemplo, en muchos sistemas, si la ausencia del acusado no impide que el juicio continúe, aunque en algunos países se puede llevar a que se lo declare en rebeldía, que para el tribunal eso significaría poder seguir adelante con el juicio sin su presencia, pero el acusado pierde la oportunidad de hacer su defensa directamente. También puede ser que se declare una orden de arresto si el acusado no se presenta sin una justificación. El juez o fiscal puede hacer o emitir una orden de captura para que sea detenido y pueda ir y comparecer en una fecha que se pospone o que sea posterior a lo que el juez o fiscal diga. Esto comúnmente sucede si el acusado ya tiene conocimiento de la fecha del juicio
y no obtuvo una razón válida para ausentarse. En las circunstancias, si la defensa, abogado o defensor no se presenta al juicio, en la mayoría de los sistemas judiciales, si el abogado no se presenta, el juez o fiscal lo que hace es posponer el juicio o designar un defensor de oficio para así respetar los derechos del acusado. En algunos casos, el juicio puede continuar sin la defensa si se considera que el acusado está suficientemente representado o ha renunciado explícitamente a su defensa. Si en un dado caso que el fiscal no se llegara a presentar, se hace la suspensión o desestimación del caso. Si el fiscal no se presenta, el tribunal puede suspender el juicio o incluso desestimar el caso, ya que la ausencia del fiscal puede dar lugar a la archivación provisional del expediente si no se encuentran pruebas suficientes para seguir adelante con el juicio. Sin embargo, esto no descarta que se pueda programar un juicio o el fiscal pueda enviar un representante en lugar de él para que éste continúe el proceso del juicio en el caso de él no poder asistir a llevar a cabo este juicio. Si la víctima o el querellante no se presenta, esto causa un impacto en la acusación, ya que la falta de la presencia de la víctima o querellante no suele afectar el desarrollo del juicio en un sistema penal acusatorio, porque el proceso depende principalmente de la acción del fiscal. No obstante, en algunos sistemas, la ausencia de la víctima podría dificultar la presentación de pruebas o la declaración de los testigos. Como consecuencias generales de que una de las partes no se presente el juicio, tenemos que se puede posponer el juicio, se pueden llegar a hacer multas o sanciones. Si la parte ausente no justifica su inasistencia, podrían imponerse multas o sanciones procesales. Y un derecho a un juicio justo. Aunque una parte se ausente, el tribunal debe velar por el derecho a un juicio justo, lo que implica que se debe de tomar medidas para que el proceso se lleve a cabo de la manera correcta, respetando los derechos de la parte que ha sido ausente. Todo esto también depende del sistema judicial y del país en el que estemos y del momento en el proceso que ocurre la ausencia, ya que en algunos casos pueden haber reglas específicas que alteren las consecuencias de la ausencia a un juicio en el sistema penal. También hablaremos acerca de la diferencia entre un juicio oral en materia mercantil y otro en materia penal. Las diferencias entre un juicio oral en materia mercantil y otro en materia penal son el objetivo del juicio. La materia mercantil decide las controversias derivadas haciendo referencia en actos comerciales. En el caso de lo que es materia penal, se establece si se cometió o no un delito. En la tramitación, en el juicio oral en materia mercantil puede ser escrita o puede ser oral. Y en el caso de materia penal siempre es oral, porque como lo habíamos mencionado, el juicio oral se deriva de una oralidad. Y en el caso de las partes involucradas en materia mercantil puede ser entre particulares o entre particulares y entidades. Y en el caso de materia penal siempre es entre particulares. La cuantía en la materia mercantil no hay limitación de cuantía y en la materia penal en algunos casos puede ser limitada. En las promociones en materia mercantil pueden ser orales y en el de materia penal siempre es oral, como lo habíamos mencionado. Un juicio oral cuenta de su oralidad, entonces la mayor parte o la mayoría tiene que ser siempre oral. Con esta información damos por finalizada nuestra segunda parte del proyecto de nuestra materia juicios orales, sin obviamente
aclarar que es muy importante los juicios orales, ya que se designa siempre una transparencia, una claridad, como antes se había mencionado, y para que así podamos obtener un juicio justo y transparente, haciendo valer nuestros derechos como personas, como está opuesto en la ley. Sin duda alguna, como se mencionó anteriormente, el juicio oral es crucial porque nos permite una justicia más accesible, más transparente y más equitativa, protegiendo tanto nuestros derechos, o ya sea los derechos del acusado, como el interés público en una resolución justa de los conflictos penales.